Pero aquí yo te pregunto, ¿para qué diablos leemos? ¿Cuál es el sentido de la lectura? ¿Es verdad que se puede formar el hábito lector? Y si se forma, ¿para qué rayos sirve? ¿Tiene algún tipo de utilidad la lectura? Vamos a aproximarnos poco a poco a estas y otras preguntas. A varias personas, repetir el fenómeno de Alex Broca al menos nos está llevando a poder leer algo. Pero nada, yo aquí el día de hoy he venido a poder hablar a propósito del tema. Evidentemente, yo aquí voy a hablar en base a fuentes, o con base en fuentes, ¿no? Porque no va a faltar alguien que de los 50 minutos, de la hora, de las 2 horas que tiene este stream, se va a fijar en el minuto 3.4, en el cual tiro alguna errata y no en nosotros acá, porque la gente es especialista en tirar hate y no se da cuenta del esfuerzo que hay detrás de hacer un video. Yo para hacer este video me preparo, entreno como Rocky, estoy haciendo ejercicio y pesas con los libros, ahí 1, 2, bajando escaleras, subiendo, bajando, hablando con los estudiantes, ¿no? Sacando información, leyendo, ¿no? Pero tú, bendita sanguijuela, sabandija, rata de 2 patas, te fijas únicamente en la errata. Así que voy a tratar de comentar sin erratas, tratar de hacerlo lo mejor posible y hablando básicamente con fuentes, ¿no? Bruno Bettelheim y se llama Aprender a leer. Autor de un libro maravilloso que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, en el cual básicamente explica el por qué los seres humanos nos aproximamos a los cuentos de hadas como nuestra primera gran referencia, ¿no? Básicamente lo que menciona Bettelheim en ese libro es que los seres humanos nos aproximamos a los cuentos de hadas porque aquí hay una figura de autoridad. Autoridad que Marina Garcés, en este otro libro que se llama Escuela de Aprendices, define como el ejercicio de poder que tiene todo ser humano a lo largo de su vida. Vamos a llegar un poco a ese tema, pero lo que Bettelheim menciona en psicoanálisis de los cuentos de hadas es lo siguiente. Cuando el ser humano se enfrenta a la pérdida de una figura de autoridad, se enfrenta por fin a sí mismo. En los cuentos de hadas lo que tenemos es por lo general la desaparición de alguna figura de autoridad, ¿no? Desaparece la mamá, desaparece el papá, el ser humano se ve enfrentado a sí mismo y esa reflexión de encontrarse con uno mismo es la que lo lleva a sacar su propia conclusión. Cosa diferente a las fábulas, ¿no? Las fábulas tienen un afán moralizante, más bien, ¿no? Esopo, por ejemplo, la moraleja y demás. ¿Cuál es el problema? Y aquí es, ¿cuál es el problema que los seres humanos generan a la hora de hacerse el hábito lector? Y voy a hablar exclusivamente, única y exclusivamente de la realidad peruana y de la experiencia pedagógica peruana que me ha tocado vivir, porque también he pasado por esa gran trituradora de la creatividad llamada escuela, esa gran estandarizadora de competencias y capacidades llamada escuela, esa ambiciosa, adoctrinante forma de enseñar que limita la creatividad, privilegia el estándar y poco efectivamente hace para fomentar la capacidad crítica, que la coloca como eje transversal, pero se solaza únicamente con el trabajo superficial. Y esto, insisto, no por culpa de los profesores. Amiga, amigo, profesor que me estás viendo, tú no tienes la culpa. Tú eres el resultado de un sistema. Lo que hay que ver es el sistema, la intención detrás de ese sistema. Y ahí es donde entra a tallar nuestra queridísima Marina Garcés. Ha perdido autoridad el maestro, han perdido autoridad los padres. ¿De dónde viene esta cuestión de creer que todo se puede cuantificar? Incluso la capacidad y la comprensión lectora. Que el alumno o la alumna que lee más páginas es mejor que aquel que lee menos páginas. Que aquel que cita más fuentes simplemente copiando y pegando citas es mejor que aquel que realmente abstrae. Que aquel que escribe más
cantidad de palabras en un ensayo que ni siquiera el profesor mismo lee es mejor que aquel que abstrae ideas y direcciona precisamente sus ideas. Todo esto responde a lo que ella denomina la categorización y a la estandarización. Si bien es cierto, no hay un poder fáctico en el aula, sí hay el afán por tratar de categorizar y clasificar. Y en este afán de categorizar y clasificar se comete un error todavía más grande, que es tratar de medir todas las lecturas con el mismo rasero estandarizado que no permite diferenciar la una de la otra. Yo le pregunto, querida amigo, querida amiga, ¿qué pasa cuando lees un ensayo? ¿Te aproximas a él igual que si te aproximaras a un cuento de ficción? ¿Te aproximas a un cuento de ficción como si te aproximaras a un poema? No, ¿verdad? ¿Te aproximas a un poema como si te aproximaras a un texto de Wikipedia? Y entonces, si tenemos que cada una de estas cuestiones exige un trabajo diferenciado, ¿por qué rayos decimos el libro de Alex Broca nos va a hacer leer más? ¿Leer más qué? ¿Ficción? ¿Qué es el libro de Alex Broca? El libro de Alex Broca es algo a medio camino entre la autobiografía y la autoficción. ¿Podemos encontrar libros similares? Probablemente. ¿Es el libro de Alex Broca algo único e irrepetible en la historia de la literatura peruana? No. Ya ha pasado antes con otros autores. Jaime Bailey, Beto Ortiz, siendo Jaime Bailey quien para mí en esta contienda tripartita tiene una ventaja por el manejo de recursos literarios que emplea. A diferencia de Ortiz, que me parece que tiene un mejor manejo de la crónica, y Alex Broca, que sinceramente en materia de estilo no tiene ninguna de las tres cosas, pero ante la ausencia de referentes es natural que la gente se decante por el libro de Broca porque es lo más cercano a una biografía rala, sencilla y en lenguaje minimalista que podrían encontrar. Ni siquiera minimalista, por momentos sobreadjetivado, recargado y churriburesco. Con esto no estoy diciendo, mira, cuánto sé yo, qué especialista soy y qué bruto eres tú que estás leyendo el libro de Alex Broca porque no vales absolutamente nada. No estoy diciendo eso. Algunos idiotas lo tratarán de llevar por ese lado cuando en realidad no he querido decir eso. Lo que estoy diciendo es que ante la ausencia de referentes trabajados en el colegio, ante la ausencia de la diferenciación crítica del tipo de lecturas, se genera este espejismo claro en todas las personas que leen por fin un libro y sobrepasan las 10, las 15, las 20, las 30 páginas. Porque se nos generó en la idea y en la cabeza y en la formación, y esta es una cuestión que Carlos Scolari denomina básicamente como la performance, en materia de cuántos números yo valido mi identidad en el mundo, ya sea digital o ya sea en el mundo analógico como en este caso. Si yo leo más de 100 páginas, entonces me voy a sentir mejor porque en el colegio no leí más de 30. O leí obligado. O tuve algún profesor que tuvo la tontería de decirme que si no leía a García Márquez era una persona que básicamente jamás iba a ser lectora. Porque me encontraron en el colegio leyendo un cómic, porque me encontraron leyendo un manga, porque me encontraron leyendo lo que a mí me daba la gana y me quitaron ese libro y me pusieron un Quijote entre las manos, sin ningún aviso. Por eso, es muy fácil lanzar opiniones así al aire porque quedan bien, generan likes, viralizan, pero hay que hablar con base, hay que hablar con fundamento. Aprender a leer de Bettelheim es uno de los tantos libros que hablan a propósito de la lectura, ¿no? Y el cómo se forma el hábito lector. Hay tres cuestiones para Bettelheim, ¿no? Que lo que hacen es definir en base a qué o con base en qué se forma un lector. Bettelheim hablaba a propósito del interés, ¿ya? ¿Y por qué habla a propósito del interés? Porque yo voy a estar más predispuesto, evidentemente, a leer algo que me interesa que algo que no me interesa. Aquí empieza también lo que Bettelheim denomina como disciplina. ¿Qué es la disciplina? Si yo tengo interés por un tema y
ese tema me lleva a otro, se genera el interés por la disciplina y la disciplina de investigar, el amor al conocimiento, el amor a ir más allá, o en base, o con base, perdón, al autor al que acabo de leer, al autor o la autora. Entonces, esto lo que me lleva a pensar es, por ejemplo, de que si es que nosotros podemos ir a leer la obra completa de un autor, estamos expuestos también a su estilo. Y el estilo, por lenguaje, por semiótica y por varias otras cosas más, está limitado también por la capacidad de quien lee. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces hemos escuchado a divulgadores, a divulgadoras, que nos recomiendan determinado tipo de libros, que pueden resultar bastante interesantes y que despiertan, interesante, el interés de nosotros. Pero esos libros, de repente, no comulgan con el marco conceptual que yo tengo en ese momento. Yo podría denominarles, yo podría recomendarles en este momento, por ejemplo, a Heidegger, y decirle, lee Ser y Tiempo, porque me parece interesantísimo, ¿no? Decir que el ser está condicionado por el tiempo y que el tiempo es quien le da significado al ser, ¿no? ¡Wow, Gianfranco, qué interesante! Voy a buscar Ser y Tiempo. Leo Ser y Tiempo y me doy con la sorpresa de que en el primer capítulo me repiten 20 veces la palabra ser, 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 ser. Y todo es una fumada brutal en la que no se llega necesariamente a un puerto concreto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El interés se esfuma. No hay ahí disciplina. ¿Habría interés por ver más de Heidegger pese a que fallé en ese intento? Probablemente no. ¿Cómo se generaría el hábito? El hábito habla de la continuidad de la disciplina. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente, y esto puede llegar a ocurrir, porque no estoy aseverando que esto pase, luego de haber leído todos los libros de una determinada autora o autor, me quede tan acostumbrado al lenguaje y al estilo que me cueste ir a otros. Y formar nuevamente el hábito y la disciplina va a estar enmarcado por las propias limitaciones que yo pueda tener como marco conceptual a la hora de leer o aproximarme a lecturas. Por eso es muy ligero, pero muy ligero, diría yo hasta reprobatorio, afirmar y decir que el libro de Alex Broca nos va a convertir en lectores y que está bien, que por lo menos estamos leyendo. ¿Por lo menos estamos leyendo? ¿O para qué queremos que los seres humanos lean? Y a esto hay que sumarle una arista más. La mayoría de personas consiguió el libro por PDF. Yo me imagino que ya habrán editoriales interesadas en reeditar el libro. Quilca ya hizo su negocio, Amazonas ya hizo su negocio, los puestos ambulantes hicieron su negocio, en cada esquina va a estar el libro. Vayamos al libro de Bettelheim como tal y leamos lo que dice acá. Saber leer bien es de gran utilidad práctica en nuestra sociedad y todo el mundo, es lo que todo el mundo dice. Por desgracia, sin embargo, esta es la principal razón que los maestros le dan a los niños cuando les dicen que deben de aprender a leer. Dime tú, un chibolo se aproxima a la lectura y a lo que se enfrenta es a un montón de letras que recién está aprendiendo. Lo natural es que primero aprenda a leer imágenes, pero que la gente y la sociedad misma condenen la lectura de imágenes por considerarlas todavía tipo de lectura infantil. Entonces ya desde ahí la magia de leer se desvanece porque lo que el niño lee primero son imágenes. Por eso existe la literatura infantil y juvenil, por eso los libros álbum, por eso la aproximación a la lectura. Para enseñar a leer se emplean métodos que no solo ocultan por completo el amplio universo que da acceso a la capacidad de lectura, sino que además impiden al niño adivinar que este universo exista. Hasta los maestros dedicados esencialmente a la enseñanza de la escritura hacen hincapié en el valor práctico del saber leer cuando le enseñan a los principiantes, olvidando el valor más escurridizo, pero por mucho,
pero por mucho más importante, que es el saber leer para la vida de uno. Y aquí es donde empieza la mezcolanza. La gente cree que leer utilitariamente es también leer por vocación, por placer y por ampliar el conocimiento. Se mete todo dentro del mismo paquete y la escuela trata de comprimirlo como si se tratara de un WinZip, como si se tratara de un WinRAR, todo en lo mismo, ¿no? Los maestros ambiciosos, ansiosos de asegurar para sus alumnos una vida económica mejor, les premian. Esto es lo peor, ¿no? Dice, convierte la lectura en un ejercicio de premios, ¿no? Te doy un chocolate si lees 10 páginas, te doy un chocolate si lees 2 o 3 o 4 libros. Y claro, por el afán de rendir muchísimo más, se acaban las lecturas como píldoras, pero no se profundiza en ninguna de ellas necesariamente. El tema es justamente ese, llegar a profundizar en las lecturas y no leer por leer. Porque de leer todos leemos, decodificamos, ¿no? Vamos al bus y leemos letrero que dice bus. Vamos al estadio y leemos letrero que dice estadio. Pero eso no es leer propiamente, leer ficción o leer ensayos, ¿no? Es diferente. Al niño no lo motivan suficiente las recompensas que pertenecen a un futuro lejano y no se siente firmemente convencido por esta razón. Y aquí es donde entendemos que hay un tema todavía más de fondo, ¿no? El inmediatismo, por ejemplo, es una práctica normalizada en la sociedad. El rendimiento, ¿no? Aquí es donde Marina Garcés dice, efectivamente, hemos creado nuevas formas de violencia, ¿no? Que es la clasificación. Hay algunos colegios que clasifican a sus alumnos, ¿no? Lectura avanzada, lectura intermedia y lectura básica. ¿Qué significa leer básicamente? ¿Que solamente decodificamos o que no somos capaces de responder preguntas de alternativa múltiple y de comprensión lectora que son extremadamente tramposas? ¿Eso sería leer a nivel básico? ¿O leer a nivel básico es no leer a la velocidad que se supondría deberías leer? Porque me tomo el tiempo para leer los textos de ficción en el momento que necesito leerlos y no porque me los imponen. Hay dos maneras radicalmente distintas de experimentar la lectura y su aprendizaje. O bien como algo de valor excesivamente práctico, es decir, algo que uno hace con el fin de progresar en la vida, o como la fuente de un conocimiento limitado y de las más conmovedoras experiencias estéticas, donde ahí sí dice, no hay límite, ¿no? Es decir, y en pocas palabras, empaquetar absolutamente todo, la lectura inferencial, la lectura deductiva, la lectura referencial, la lectura expresiva, la narrativa, dentro de todo, obliga a que la escuela no tenga básicamente objetivos claros. Y esa violencia de elección de decir para qué y cómo formar a la gente y luego pedirle resultados diferentes es lo que lleva a los resultados que tenemos. Así que no es tan sencillo, pues, ¿no? No es tan sencillo como decir, el libro de Alex Broca nos va a convertir en lectores. Es una opinión muy ligera, pues, ¿no? Esa es la opinión que yo le escucharía, pues, no sé, a Doña Rosa o a Don José, ¿no? Es una opinión sin menospreciar a Doña Rosa y a Don José, ¿no? Es como decir a cualquier hijo de vecino, ¿no? Si es que yo trato de evocar por lo menos una figura de autoridad relacionada a los libros, tengo que hablar con base, ¿no? No solamente colgarme de rótulos, pero claro, es muy fácil colgarse de rótulos, es muy fácil quedar bien y es muy fácil subirse al coche, pues, ¿no? Porque da likes, da vistas, da todo. Y yo no me subo a ese coche. Y no me subo a ese coche, ¿saben por qué también? Porque el día del libro, ¿no? Es esta ocasión en la que los colegios, las instituciones halagan a Cervantes, pero castigan a quien evidentemente quiere llegar a ser un Quijote, ¿no? Un aventurero, alguien que va por la vida en búsqueda del conocimiento.